6 de marzo de 1945, Plaza de la Catedral de Colonia. El comandante de un Panther de la Brigada Panzer 106 observaba los escombros a través del periscopio, convencido de que había visto uno más de los muchos Sherman que había aprendido a destruir. Pero esa silueta no coincidía con nada de lo que yo conocía. El cañón era demasiado largo, el casco demasiado bajo, el movimiento lento, pero seguro de sí mismo. Dudó. Durante años, los tanques alemanes dominaron los campos de batalla con la precisión matemática de su ingeniería. Se basaban en estadísticas, doctrina y acero de 88 milímetros. Nada allí había sido entrenado para dudar. No sabían, y no podían saberlo, que estaban a punto de encontrar algo que no aparecía en los manuales. Un detalle técnico casi invisible. Un cañón estadounidense de 90 milímetros, capaz de atravesar de frente el orgullo de la Wehrmacht a cualquier distancia. Esta es la historia del arma que los alemanes no reconocieron, hasta que fue demasiado tarde. De un tanque que no tuviera que ganar todas las batallas, solo destruir una certeza, porque esa tarde, entre ruinas y humo, lo que explotó primero no fue una pantera, era la ilusión de la superioridad técnica alemana. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia. Solo 20 tanques Pershing han entrado en combate en Europa. 20. Y aún así, el comportamiento de las fuerzas blindadas alemanas cambió como si se enfrentaran a miles. Comenzaron a circular informes falsos. Las posiciones tácticas fueron abandonadas, y los tanques con plena capacidad operativa quedaron atrás. Todo por un arma que pocos veían, pero que muchos llegaban a temer. ¿Cómo es posible que un solo elemento técnico, un cañón de 90 milímetros, montado discretamente sobre un chasis que fingía ser solo otro Sherman, desencadenara una reacción psicológica en cadena tan devastadora? Si valoras este tipo de investigación histórica, basada en datos y fracasos humanos que cambiaron el curso de la guerra, deja tu like, suscríbete al canal y apoya este trabajo. Nos ayuda a seguir revelando lo que muchos nunca supieron, pero que todo el mundo debería saber. Cuando apareció el primer Tigre primero en las afueras de Leningrado en agosto de 1942, el impacto fue inmediato. No era solo un tanque nuevo, era, a ojos alemanes, la encarnación de la superioridad tecnológica en forma de acero. Su blindaje frontal de 100 milímetros y el cañón KW-36 de 88 milímetros permitían algo inaudito hasta entonces: destruir cualquier blindaje enemigo antes incluso de ser avistado. A una distancia de 2000 metros, el Tigre era una sentencia de muerte. Y, más que eso, era un símbolo, un tótem de invulnerabilidad en medio del caos. Las tripulaciones lo sabían, y lo creían de una manera casi religiosa. No era raro ver anillos pintados en el cañón del cañón, marcando cada baja como haría un as de la Luftwaffe con sus cazas. La doctrina de combate blindado de la Wehrmacht comenzó a girar en torno a esta máquina. El Tigre no solo era efectivo, se le temía, y el miedo se extendió como ventaja estratégica. Los aliados desarrollaron el término tigrefobia para describir la tendencia de las tropas a identificar cualquier blindado alemán como un tigre. Un Panzer IV con un perfil ligeramente diferente era suficiente para provocar retiradas tácticas y llamadas urgentes de refuerzo. La fama del Tigre distorsionaba la realidad del campo de batalla, un efecto psicológico tan letal como su arma. Los informes estadounidenses muestran que por cada Tigre real avistado, hubo al menos 3 registros erróneos. La máquina se convirtió en un mito, y el mito echó raíces en la doctrina operativa alemana. Los Tigers se desplegaron como pivotes defensivos, estratégicamente posicionados para cubrir vastas áreas con su alcance, mientras que los Panthers y otros tanques actuaban en lateral. No había duda en Berlín. El Tigre era la pieza más valiosa del tablero, pero esta certeza trajo consigo un error fatal: la creencia de que era suficiente para mantener esta superioridad técnica, contener el avance de los aliados. Alemania, embriagada por sus propias victorias iniciales, menospreciaba el progreso estadounidense. La producción en masa del M4 Sherman se consideraba un signo de debilidad, no de eficiencia. Lo que los estrategas alemanes llamaban tanques de papel, rápidos, endebles y numerosos, ocultaba una realidad que pocos se molestaban en investigar. Mientras que a Alemania le llevaba semanas ensamblar manualmente un Tiger, las fábricas americanas llenaban un Sherman cada 25 minutos.
¿Y qué pasaría cuando esa misma línea de producción se aplicara a algo más grande? Esta pregunta nunca fue planteada en serio por el alto mando. Aquí llega el momento de hechos. Mientras que Alemania produjo alrededor de 1.350 Tigers durante toda la guerra, Estados Unidos, solo entre enero y octubre de 1945, fabricó más de 2.200 MB-26 Pershing, esto sin interrumpir la fabricación de Shermans. Una sola fábrica, el Grand Blanc Arsenal de Fisher Body, contabilizaba 1.739 de estos tanques. Si esto te sorprendió, comenta abajo. La logística gana. Porque por cada Tiger que los alemanes enviaban al frente, los americanos podían responder no solo con volumen, pero con la evolución. Sin embargo, en 1944, este giro seguía siendo invisible. Y mientras los estadounidenses construían silenciosamente su nueva generación de tanques pesados, los alemanes continuaron invirtiendo en versiones cada vez más pesadas y complejas del Tiger, como el Königstiger, de 68 toneladas y blindaje frontal de hasta 150 milímetros. Era la cima de la ingeniería de guerra tradicional, pero también el comienzo de la trampa en sí. Cuanto más sofisticado es el tanque, más caro es de producir, más exigente es mantenerlo y más difícil de transportar. Lo que parecía poder, poco a poco, se convirtió en pesa, literalmente. Los oficiales aliados comenzaron a darse cuenta de que la superioridad técnica del Tiger se compensaba, o incluso superaba, por su vulnerabilidad logística. Con motores sobrecargados, un consumo de combustible muy alto y una necesidad constante de mantenimiento, los Tigers pasaban más tiempo fuera del combate que dentro de él. Un comandante estadounidense escribiría tras la batalla de las Ardenas: si el Tiger sobrevive al transporte, quizá sobreviva a la batalla. Pero ya habremos enviado 5 más. La ironía es brutal. Los tanques alemanes, diseñados para dominar, se estaban convirtiendo en prisioneros de su propia complejidad. Mientras tanto, algo se movía tras las cortinas industriales americanas. Un tanque con blindaje inclinado, una torreta fundida y un cañón que nadie esperaba encontrar en un vehículo estadounidense. Aún no estaba en los mapas, no estaba en los informes de inteligencia, pero se acercaba, y cuando lo hiciera, no solo destruiría el acero, sino creencias. La primera aparición real de este tanque no surgiría de una batalla grandiosa ni de una ofensiva estratégica. Ella venía en silencio, disfrazada de otro Sherman más, y cuando lo hiciera, su impacto se sentiría más psicológicamente que en estadísticas. La siguiente parte revela cómo esta arma cruzó el Atlántico oculta bajo lonas, cómo fue desplegada entre compañías ordinarias, y por qué Alemania no notó nada. Desde los desembarcos en el norte de África en 1942 hasta los combates en Normandía en 1944, los tanques estadounidenses M4 Sherman se convirtieron en la columna vertebral de las fuerzas blindadas aliadas. Eran fiables, fáciles de producir, sencillos de mantener y razonablemente efectivos contra la mayoría de las amenazas enemigas, excepto una. Cuando el Sherman se enfrentó a un Tiger cara a cara, la batalla dejó de ser una cuestión de estrategia, sino un cálculo letal. La ecuación era cruel. Para penetrar el blindaje frontal de un Tiger, el Sherman tenía que acercarse a menos de 100 yardas y aún así confiar en un ángulo ideal y munición especial. El cañón de 88 milímetros del Tiger, que utilizaba munición APCBC, perforó con facilidad el blindaje frontal de un Sherman a 2.000 metros. En otras palabras, mientras los estadounidenses necesitaban casi tocar al enemigo para destruirlo, los alemanes podían hacerlo antes incluso de ser avistados. Fue una guerra asimétrica. No solo de doctrina, sino de física aplicada. Peso, velocidad, penetración, alcance. Todo favorecía al Tigre. Los comandantes estadounidenses lo sabían. Y también sabían que, para mantener su avance, tendrían que aceptar grandes pérdidas. El término «caja de cerillas» empezó a circular entre las tropas, describiendo la tendencia de los Sherman a prenderse fuego tras impactos directos. Las estadísticas confirmaron el riesgo. Se estimaba que harían falta hasta 5 Shermans para eliminar a un solo Tigre en campo abierto. Y sin embargo, esa cifra podía variar, hacia arriba. La doctrina estadounidense comenzó a priorizar la movilidad, el flanqueo y el apoyo aéreo para eludir la inferioridad directa. Pero incluso con el dominio aéreo y la supremacía logística, la sensación era que los tanques estadounidenses estaban constantemente en desventaja. Se sentía frustración en las unidades. Las tripulaciones entrenadas en Fort Knox,
confiadas en la robustez del M4, llegaron al frente y descubrieron que se enfrentaban a máquinas casi mitológicas. En batallas como la de Villers-Bocage, un solo Tiger comandado por Michael Whitman destruyó 14 tanques, 2 piezas antitanque y 13 vehículos auxiliares en menos de 15 minutos. Esta escena resonó en los barracones americanos como advertencia. La ventaja numérica no mantendría el avance por mucho tiempo. Se necesitaba algo nuevo. Pero Alemania, al observar la avalancha de Shermans, concluyó lo contrario. Para Berlín, el aumento de la producción estadounidense se consideraba un signo de desesperación mecánica. La lógica era sencilla y equivocada. Un ejército que necesita fabricar decenas de miles de tanques debe estar intentando compensar una debilidad estructural. La propia estructura táctica alemana reforzaba esta interpretación. En las divisiones Panzer, los Tigres se usaban como anclas defensivas. Posicionados en puntos estratégicos, esperaron a que los Sherman entraran en rango letal. Era un juego de paciencia y la matanza. La doctrina del Tigre se basaba en la calidad absoluta. Pocos tanques, pero superiores. Sin embargo, la visión industrial estadounidense siguió otro rumbo. Mientras los alemanes buscaban el arma perfecta, los estadounidenses trabajaban para construir el arma adecuada, a gran escala. Los alemanes llamaron a esto pragmatismo vulgar. Lo que no se dieron cuenta era de que este pragmatismo vendría acompañado de intereses acumulados, y el primer pago ya estaba en marcha. Durante las campañas de Normandía e Italia, las fuerzas estadounidenses comenzaron a enviar informes que iban más allá de las estadísticas de pérdidas. El problema ya no era solo logístico, era psicológico. Había algo paralizante en saber que, aunque lo hicieran primero, el Tigre podría seguir adelante. Un estudio de campo reveló que muchos comandantes Sherman dudaban en enfrentarse, prefiriendo retirarse y pedir apoyo aéreo. La confianza en la máquina se estaba desvaneciendo. La doctrina de fuego y maniobra se convirtió, en la práctica, en evadir y sobrevivir. En este entorno de silenciosa urgencia, el Departamento de Armas del Ejército de EEUU aceleró el programa experimental T-26, que, en el futuro, daría lugar al M-26 Pershing, un tanque con blindaje más grueso, un cañón de 90 milímetros, y un diseño que se pensaba que no solo enfrentaba al Tiger, sino al propio concepto de invulnerabilidad que representaba. El reto no era solo vencer al enemigo en el campo, era para romper la idea de que Tiger no podía ser vencido. Mientras el T-26 evolucionaba en los centros de pruebas de Aberdeen y Fort Knox, el frente europeo seguía en el límite. En campos minados y caminos embarrados, los Sherman seguían avanzando y muriendo. Pero algo estaba a punto de cambiar. La primera oleada del nuevo tanque cruzaría el Atlántico en silencio, bajo lonas, protegida por clasificaciones falsas y una vigilancia reforzada. Era un proyecto oculto incluso para sus aliados más cercanos. El equilibrio numérico siguió favoreciendo a los estadounidenses, pero la diferencia técnica seguía siendo dolorosa. En febrero de 1945, la proporción de bajas entre Tigers y Sherman seguía favoreciendo a los alemanes en ciertos frentes. Pero los datos empezaban a cambiar. Lo que los alemanes no sabían era que dentro del muro de acero aliado acechaba un nuevo depredador. Y cuando disparaba por primera vez, ocurría algo diferente. El Tigre, por primera vez en mucho tiempo, estaba en la mira de un igual. En la siguiente parte, el silencioso cruce de los Pershing hacia Europa, las órdenes de absoluto secreto y los primeros pasos del tanque, que nació para cambiar no solo el campo de batalla, sino la forma de pensar del enemigo. Mientras los Tigres rugían en Europa, al otro lado del Atlántico, una fuerza diferente comenzó a moverse. No fue rápido, no era elegante, pero era inexorable. Su arma no era el cañón, era la cadena de montaje. Detroit, Michigan, enero de 1943. Las plantas de General Motors, Ford, Chrysler y decenas de subcontratistas operaban las 24 horas del día. El esfuerzo bélico estadounidense no fue solo una movilización, era una mutación industrial. Una red de 14 grandes contratistas, más de 300 proveedores más pequeños, 50,000 trabajadores y operaciones en 22 estados, se unieron para desarrollar un proyecto clasificado únicamente como T-26. El objetivo era claro, crear un nuevo tipo de tanque pesado estadounidense que no solo pudiera resistir a los Tigers, sino que técnicamente los superara, sin sacrificar la producción en masa.
La lógica era lo opuesto a la mentalidad alemana. Mientras Berlín buscaba la perfección artesanal, los estadounidenses buscaban eficiencia con fiabilidad. Los primeros prototipos del T-26 aparecieron en 1943, pero enfrentaron resistencia interna. Muchos oficiales de alto rango creían que la guerra se ganaría con supremacía aérea y con los Sherman en masa. Pero los ingenieros y analistas del Departamento de Armas sabían lo que los soldados en el campo también habían intuido. Los Tigres estaban cambiando la ecuación de la guerra terrestre. Y hubo poco tiempo para corregir el retraso. El proyecto T-26 evolucionó en silencio. La torre fundida de una sola pieza fue una de las innovaciones más avanzadas del proyecto, algo que la industria alemana no pudo replicar a gran escala. El cañón M3 de 90 milímetros, derivado de un cañón antiaéreo, era capaz de disparar munición perforante de tungsteno con una velocidad y penetración superiores a cualquier arma estadounidense anterior. El blindaje frontal inclinado y el casco inferior ofrecían una silueta reducida y mayor protección contra impactos directos. Pero quizás el verdadero avance estuvo lejos del acero. El T-26 fue diseñado desde cero para ser producido en masa, y esta decisión lo cambiaría todo. En el Grand Blanc Tank Arsenal, Fisher Body, una división de General Motors, tuvo la tarea de convertir sus cadenas de montaje al nuevo modelo. Fue el mismo espacio que produjo el Sherman M4, pero con nuevas herramientas, ingeniería adaptada y formación acelerada, la fábrica comenzó a entregar Pershing con una velocidad que ningún diseñador alemán creería posible para un tanque pesado. Cada componente era estandarizado, modular y diseñado con intercambiabilidad. Una torreta dañada en combate podía ser reemplazada en cuestión de horas. Un motor roto no significaba la pérdida del vehículo, solo un cambio de bloque. El mantenimiento en el campo se ha tratado como una prioridad desde el proyecto inicial. Mientras tanto, Alemania se hundía cada vez más en una carrera por la complejidad. El Tiger II, que pesaba 68 toneladas, consumía recursos críticos en un momento de absoluta escasez. Su motor Maybach tenía dificultades para mover la masa de acero, y cada desplazamiento requería una cadena logística que se volvía insostenible. La producción media mensual del King Tiger, incluso en su pico, no superaba las 70 unidades. En cambio, la armería de Detroit y Grand Blanc podía entregar más de 200 tanques pesados al mes si se lo solicitaba, y ese número seguía siendo inferior al potencial total de la industria estadounidense, en caso de que fuera necesario desviar más líneas de Sherman a Pershing. La ironía de la guerra técnica es que el enemigo más peligroso no es el que ves, sino el que se construye en silencio. El T-26 no apareció en anuncios. No se mostró a los aliados. Sus tripulaciones fueron entrenadas en Fort Knox bajo juramento de confidencialidad, y los propios tanques fueron identificados erróneamente como equipo de mantenimiento pesado. Cuando fueron enviados a Amberes en enero de 1945, venían ocultos tras Shermans ordinarios, cubiertos con lonas y protegidos por códigos de transporte falsos. La travesía duró 11 días en convoyes rodeados de escoltas. Y cuando aterrizaban, eran llevados por ferrocarriles especiales a bases avanzadas cerca del Rin. Ningún mando alemán notó el movimiento. Ningún agente de inteligencia reportó anomalías. Para Oberkommando West, los estadounidenses continuaron produciendo Shermans. Muchos Shermans. Y eso, para los generales alemanes, significaba solo una cosa: más objetivos, más tanques que destruir, como habían hecho durante los últimos 2 años. La superioridad técnica seguía siendo, en su opinión, invicta. Pero lo que los alemanes no sabían es que Fisher Body ya estaba ensamblando Pershing a un ritmo que superaba toda la capacidad combinada de la industria tanque de la Alemania nazi. Y aún había margen de crecimiento. En los archivos internos de General Motors, hay un memorando de febrero de 1945 que dice: estamos dispuestos a triplicar la producción si el ejército lo aprueba. Triple. Tanques pesados. En pleno invierno europeo. Alemania, ese mismo mes, produjo menos de 100 vehículos blindados por semana, y muchos no abandonaron la línea de montaje completa por falta de rodamientos, motores o acero fundido. Mientras los ingenieros alemanes intentaban adaptar piezas de locomotoras a tanques para compensar la escasez de materiales, los estadounidenses probaron la estabilización del cañón del Pershing, permitiendo un disparo preciso mientras el tanque estaba en movimiento.
algo que los propios Tigers nunca lograron. Y contrario al mito que a los alemanes les gustaba propagar, la ventaja no venía del tamaño del cañón. Surgió de la suma de factores: fiabilidad mecánica, ergonomía de la tripulación, munición segura con almacenamiento húmedo, diseño modular y capacidad de reparación en campaña. Pershing no era superior en absoluto, pero era suficiente en todo, y más importante aún, era replicable. En marzo de 1945, cuando los primeros Pershing comenzaron a operar en los frentes de Alemania Occidental, un informe interno de la Wehrmacht indicó un aumento inusual en las pérdidas de blindados de penetración frontal. El documento no nombraba al enemigo. Simplemente decía: nueva munición americana, aparentemente de mayor calibre. Requiere una investigación urgente. La ignorancia empezó a desmoronarse, pero aún era demasiado pronto para que los alemanes entendieran a qué se enfrentaban. En la siguiente parte, el momento en que la primera de estas máquinas fue enviada al combate, bajo órdenes específicas de no revelar su presencia, la historia de la bola de fuego, el primer impacto de Pershing, y se recuperó. En enero de 1945, 20 tanques M-26 Pershing cruzaron el Atlántico sin ser detectados. Estaban ocultos dentro de barcos de carga, bajo gruesas lonas, con documentos que los clasificaban como equipo pesado de recuperación. Cuando llegaron a Amberes, Bélgica, fueron transportados en trenes especiales a depósitos avanzados cerca del frente occidental. No se notificó a ningún general británico. Ningún informe oficial mencionó el nuevo modelo. Los Pershing estaban allí, pero oficialmente no existían. El objetivo era claro: poner la máquina en el campo sin llamar la atención, observar su rendimiento real y decidir si valía la pena lanzar la producción completa. Un experimento táctico en medio de la guerra. Para asegurar el disfraz, los tanques recibieron capas estándar de pintura oliva, calcomanías idénticas a las del M4 Sherman, e incluso torretas falsas soldadas en la parte superior durante el transporte. Sus tripulaciones, cuidadosamente seleccionadas y entrenadas en Fort Knox, habían recibido instrucciones de no revelar detalles sobre el vehículo, ni siquiera bajo interrogatorio aliado. Cada comandante llevaba documentos falsos. Incluso las radios internas estaban codificadas para no transmitir términos técnicos desde el Pershing. Era una operación de ingeniería tanto como un teatro. Estos tanques se adscribieron a unidades comunes, a menudo reemplazando a los Sherman destruidos en batallas anteriores. El cambio fue sutil. El motor rugía de forma diferente, la torreta giraba con más peso, el cañón parecía chocar con el cuerpo, pero para el ojo apresurado, seguía siendo simplemente otro tanque americano. Lo que nadie sabía, ni siquiera algunas compañías de infantería cerca, era que ese chasis ocultaba un cañón M3 de 90 milímetros, capaz de perforar el blindaje frontal de un Tiger IN a 1500 metros con munición APCBC y de un Panther a corta distancia, sin riesgo de rebote. Por primera vez desde 1942, Estados Unidos desplegaba un tanque capaz de enfrentarse a grandes felinos alemanes, en igualdad de condiciones, y lo hicieron sin declararlo. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Durante 2 años, mientras los informes clamaban por un reemplazo de Sherman, la respuesta ya estaba ahí. Solo necesitaba ser moldeada, estandarizada, replicada. Si te gusta desentrañar estos hechos ocultos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre cómo se decidió la guerra por los engranajes ocultos de la logística y la ingeniería también. En febrero, los primeros Pershing comenzaron a integrarse en los Tresto y Nuevo ejércitos estadounidenses. El mando no reveló oficialmente su presencia, pero los informes internos indicaron un cambio silencioso en el comportamiento de combate. Donde operaban los nuevos tanques, las pérdidas fueron menores. La tripulación trabajaba con más confianza. La infantería avanzó con menos vacilación, pero aún no hubo un enfrentamiento directo con los Tigers o los Panthers. Seguía sin haber imagen. Aún así, no hubo impacto psicológico. Eso cambiaría en marzo. El momento llegaría con fuego real, bajo las torres góticas de una ciudad alemana devastada, y tendría un nombre. El nombre pintado en el lateral de uno de los primeros Pershing en combate real: Bola de Fuego. En la siguiente parte, el día que este tanque enfrentó lo inesperado, fue alcanzado, y sin embargo regresó, intacto. El silencio técnico empezaba a hacer ruido.
El 26 de febrero de 1945, en las costas de la ciudad de Elsdorf, en Renania del Norte, una patrulla blindada del 3. Ejército estadounidense avanzaba bajo la cobertura de una ligera niebla y humo residual de bombardeos aéreos. Entre los vehículos se encontraba uno de los primeros Pershing en operar en territorio alemán. El nombre pintado en el lateral era directo, casi profético: Bola de Fuego. Posicionado en la vanguardia de un grupo de tanques M4 Sherman, el Fireball lideraba la penetración en una zona urbana parcialmente evacuada cuando recibió fuego directo. Un Tiger E, camuflado entre los escombros de un taller, esperaba en silencio. A solo 100 metros de distancia, el cañón de 81 mm no perdonó. La munición perforante impactó en la Fireball en la base de la torreta, matando instantáneamente a 2 tripulantes. La torreta giró, se estrelló, y el tanque se incendió por un momento, pero no explotó. A diferencia de los Sherman, la bola de fuego no se convirtió en una bola de fuego. Incluso alcanzados, la estructura permaneció intacta, el casco resistió, y los sistemas internos impidieron la propagación del fuego. En menos de 48 horas, el tanque fue remolcado por unidades de recuperación, enviado a reparaciones, y semanas después volvió a estar en servicio. Esta supervivencia desconcertó a los observadores enemigos. Los primeros informes alemanes sobre el enfrentamiento mencionan un nuevo tipo de tanque estadounidense, desconocido, con una torreta similar a la del T-23, pero con blindaje más grueso. Las descripciones son vacilantes. Algunos documentos llaman a Fireball el Sherman modificado, otros, de prototipo pesado aislado. Ninguno de ellos clava lo que enfrentaron, y esta incertidumbre, más que el impacto directo, empezó a generar confusión. El alto mando nazi, acostumbrado a clasificar cada modelo aliado con precisión quirúrgica, ahora se enfrentaba a un enemigo que no podían nombrar, un enemigo que no existía en sus mesas. La pérdida del Fireball, aunque representó la primera baja confirmada del M26, no fue una derrota, fue, paradójicamente, el comienzo de la victoria psicológica. Porque, en lugar de reducirse a escombros incandescentes, como ocurriría con un Sherman bajo el mismo ataque, la bola de fuego sobrevivió lo suficiente para que su carcasa fuera analizada, reparada y devolvida a la línea del frente. Esto no pasó desapercibido. Las tropas alemanas informan que días después de la emboscada, el mismo tanque reapareció en otro frente, con la pintura retocada pero la misma silueta distintiva. Era como si el fuego no fuera suficiente. Lo que empezó como una oportunidad táctica para Tiger se convirtió en un detonante de dudas. El soldado alemán, entrenado para reconocer objetivos por su silueta, ahora dudó. ¿Qué fue eso? ¿Un nuevo Sherman? ¿Un vehículo de mando? ¿Un modelo experimental? El simple hecho de que no supieran a qué se enfrentaban creaba un vacío. Y, en ese vacío, creció el miedo. Tras bambalinas, el análisis del impacto en Fireball fue un punto de inflexión. Los técnicos descubrieron que, incluso al ser alcanzado en el punto más vulnerable de la torreta, el tanque evitaba una explosión interna gracias al sistema de almacenamiento de munición húmedo, un avance técnico que los alemanes aún no comprendían. A diferencia de los tanques que llevaban proyectiles secos, el Pershing redujo drásticamente las posibilidades de detonación secundaria. Eso significaba una cosa: el M26 era más que una plataforma de ataque. Era una cápsula de supervivencia. Mientras tanto, el silencio de la inteligencia alemana sobre el incidente fue ensordecedor. Ningún informe oficial mencionaba claramente la clase o el modelo. Lo más registrado fue una nota interna del Oberkommando West que decía: hombre blindado aliado desconocido. Supuesta arma pesada de origen reciente. Se recomienda precaución en los enfrentamientos urbanos. La recomendación era nueva y alarmante. Los ingenieros de Krupp y Henschel, al recibir fragmentos y fotos de los tanques derribados o dañados, observaron patrones estructurales inusuales. La torre fundida de una sola pieza, por ejemplo, sugería un grado de industrialización que requeriría fundiciones y procesos masivos que ni siquiera Alemania, con todo su conocimiento, podría replicar al ritmo de la guerra. Un oficial de las SS escribiría, semanas después: si están produciendo esto a gran escala, no tenemos forma de mantenernos al día. La guerra no cambió de la noche a la mañana, pero la percepción, sí. Y en la guerra, la percepción es ventaja. La existencia de los Pershing comenzó a circular entre radios interceptadas
rumores entre prisioneros y rumores en los informes de campo. Y aún sin confirmación oficial, el daño ya estaba hecho. Ahora, la mera aparición de un tanque diferente, con una torreta más ancha y un cañón extendido, era suficiente para hacer que unidades enteras dudaran. Y fue en este clima de duda donde surgiría una nueva confrontación. A diferencia de la bola de fuego, el próximo Pershing no sería emboscado. Atacaría desde el frente. Y por primera vez, el cañón de 90 mm haría lo que había nacido para hacer: atravesar un tigre y silenciar el mito. La siguiente parte narra esta reunión. No en igualdad de condiciones, pero de la sorpresa a la desesperación. 6 de marzo de 1945. Centro de Colonia, Alemania. Entre los escombros de la catedral bombardeada, un Panther de la nueva división Panzer espera. Camuflado entre las sombras de un edificio destruido, su comandante observa una calle estrecha donde los estadounidenses avanzan con cautela. Delante, un vehículo blindado se acerca lentamente. El comandante de la Pantera frunce el ceño. Eso parece un Sherman, pero hay algo extraño. La torre es más ancha, el cañón más largo, el movimiento contenido, sin vacilar. Decide no esperar. El cañón de 75 mm dispara primero. Da en el blanco. Pero ocurre algo inesperado. El proyectil rebota. El operador de cámara Jim Bates, que está con su unidad a pocos metros, graba todo con una cámara Bell & Howell. La imagen es temblorosa, en blanco y negro, pero clara. La Pantera dispara. El tanque americano resiste. Y segundos después, responde con un solo disparo. El cañón de 90 mm del M-26 Pershing, cargado con munición perforante de punta balística, dispara con precisión quirúrgica. El impacto impacta en la parte inferior del Panther, en la unión entre el casco y la torreta. Una llama salta de los escombros. La tripulación alemana intenta evacuar, pero el fuego consume el compartimento interior. Un hombre salta por la escotilla. El resto no puede salir. Es el primer registro visual del nuevo tanque estadounidense en combate real, y no deja ninguna duda. Por primera vez desde Kursk, un vehículo blindado aliado destruye un tanque alemán pesado en un enfrentamiento directo y frontal, sin apoyo aéreo, sin emboscadas, sin números. 1 contra 1. Y el americano gana. El vídeo se envía inmediatamente al cuartel general del mando, se edita apresuradamente y se emite en sesiones cerradas para oficiales y estrategas. Para el público, solo se publicará después del final de la guerra. Pero entre los analistas, el impacto es inmediato. La imagen de un Panther alemán, símbolo de poder, agilidad y precisión, siendo neutralizado por un tanque estadounidense tras unos meses en el campo, cambia la percepción táctica del frente. Más que una victoria técnica, fue una ruptura simbólica. Hasta entonces, la doctrina alemana predecía que la mera presencia de una pantera o un tigre en una zona urbana crearía suficiente contención para detener el avance. Pero ahora, este cálculo empezaba a fallar. Los informes de las semanas siguientes muestran que en regiones donde había indicios de un nuevo tanque pesado americano, las unidades alemanas evitaban el combate directo, retiraban posiciones o solicitaban refuerzos blindados que nunca llegarían. El mito de la superioridad absoluta por fin estaba sangrando. El M-26 Pershing, con su torreta fundida y cañón de 90 mm, pasó de ser un secreto experimental a convertirse en un verdadero factor táctico, y el vídeo de Jim Bates selló ese estatus. No como propaganda, sino como prueba. Hasta entonces, los generales aliados habían estado pidiendo más artillería, más aviación, más tanques. Después de Colonia, empezaron a preguntar: «¿Traed más Pershings?». Alemania, por su parte, se vio sumida en la confusión. El mando de la nueva división Panzer, que perdió el Panther, inicialmente informó de Shermans con munición antitanque de nueva generación. Días después, cambió el informe a vehículo aliado desconocido, con potencia de fuego superior a 76 mm. No había identificación, solo una nueva sombra en el campo de batalla. En un interrogatorio realizado semanas después, un prisionero de Panzerlehr declaró: «Ahora tienen algo que no muere fácilmente. Uno de los nuestros», respondieron los suyos, pero solo uno explotó. Fue la primera admisión informal de la ruptura en la lógica que había sostenido la doctrina alemana desde 1942. La certeza de que el primer disparo garantizaría la victoria. Pero esa certeza había terminado.
Y ahora, los alemanes ya no sabían cuántos de estos tanques desconocidos acechaban entre los miles de Shermans. Ese era el plan desde el principio: esconder la lanza entre los escudos, y cuando atacaba, el enemigo no sabría de dónde venía, ni cuántos más había. En la siguiente parte, la táctica estadounidense entra en su fase más estratégica: el uso del Pershing, no solo como arma, sino como ilusión. El secreto ahora no era el cañón, había silencio, y la guerra se ganaría con lo que no se podía contar. Tras la batalla de Colonia, el campo de batalla europeo no permaneció igual. La imagen capturada por Jim Bates no se limitaba a los archivos estadounidenses. Se reflejaba, indirectamente, en los cambios en el comportamiento del enemigo. En los días siguientes, transmisiones cifradas del Oberkommando Oeste revelaron una urgencia inusual: identificar inmediatamente un nuevo tipo de vehículo blindado aliado avistado en Colonia. Evidencia de armamento superior a 76 mm. Probable variación de Sherman o nuevo proyecto. La duda ya no estaba solo en las trincheras. Ahora penetraba en centros de mando. Los informes de las escuelas Panzer en el campo alemán indicaban frustración. No había material actualizado para entrenar a los reclutas sobre este nuevo enemigo. No hay ficha técnica. Sin silueta para reconocer. Y lo peor, sin nombre. Lo que no tiene nombre, no tiene antídoto. Los primeros intentos de clasificar a los Pershing fracasaron. Le llamaban Sherman con torreta modificada. Luego, tipo pesado Sherman. El término correcto, M26 Pershing, no se descubriría hasta meses después de la rendición. Mientras tanto, las fuerzas alemanas comenzaron a adoptar medidas improvisadas. Se instruyó a las unidades avanzadas a evitar el combate frontal con cualquier vehículo blindado estadounidense de cañón largo y torreta ancha. Esta ambigüedad ha creado un efecto secundario devastador: la vacilación. Las tropas entrenadas para atacar con precisión comenzaron a retirarse ante la incertidumbre. El mayor logro de Pershing no fue ganar el combate directo, sino convertir la doctrina enemiga en una red de suposiciones. En una guerra donde los segundos definen la vida o la muerte, la duda mata, y esa duda se extendió como una infección silenciosa. Un comandante de compañía de la Wehrmacht escribió en marzo: "No sabemos cuántos son, ni dónde están, solo que uno de ellos destruyó un Panther como si fuera un vehículo blindado ligero". La reacción alemana fue desproporcionada y reveladora. Las divisiones comenzaron a redibujar sus mapas tácticos, creando zonas de exclusión donde se habían avistado posibles nuevos tanques. Ahora bien, incluso los Sherman normales, si se veían desde lejos con luz desfavorable, eran identificados como posibles tanques pesados, y eso requería retirada, refuerzos o ataques aéreos. Los aliados no necesitaban más Pershings. Era suficiente para que los alemanes creyeran que estaban en todas partes. Este colapso de percepción reflejaba un defecto aún más profundo. La inteligencia militar alemana ya no podía seguir el ritmo de la industria estadounidense. Todavía creían que la producción en masa significaba mala calidad, pero los números decían otra cosa. En marzo de 1945, Estados Unidos producía unos 2.000 tanques al mes, mientras que Alemania, bajo bombardeos y colapso logístico, apenas alcanzaba los 300. Y de estos 300, una buena parte no estaba completamente operativa debido a la falta de piezas o combustible. La pausa aquí es necesaria para una observación simple y brutal. Mientras que a Alemania le llevó 6 meses reunir y entrenar tripulaciones para un Tiger II, Estados Unidos entregó tanques, repuestos y suficiente combustible para equipar a 3 ejércitos al mes. Si esta comparación te sorprende, escribe en los comentarios. La logística gana, porque fue ella, ante los cañones, quien preparó el terreno para la victoria. El efecto Colonia no se limitó a los mapas. En los interrogatorios realizados por el primer ejército de E.E.U., los prisioneros informaron que sus órdenes habían cambiado. Uno de los informes decía: "Si ves a Sherman con un cañón no estándar, no te enfrentes". Informe: reposicionar. Esta orden, aparentemente simple, era una confesión táctica. Alemania ya no dependía de su ventaja técnica. El silencio en torno al nombre Pershing fue tan efectivo que, en documentos capturados en las últimas semanas de la guerra, el modelo seguía siendo referido solo como una versión especial del Sherman. Y es en ese vacío informativo donde se consolidó la verdadera victoria estadounidense.
porque mientras los alemanes intentaban entender a qué se enfrentaban, los estadounidenses ya estaban probando nuevos lotes de munición perforante, calibrando la producción de resortes y preparando nuevos lotes para ser enviados. La guerra, para Alemania, se estaba convirtiendo en un ejercicio de anticuación permanente. Por cada innovación táctica, ya existía una respuesta estadounidense que se estaba probando en el laboratorio o empaquetada en una fábrica de Indiana. La lucha ya no era entre tanques, era entre todo un país transformado en una máquina logística y un imperio colapsando internamente. En la siguiente parte, la última marcha empieza a girar. Los alemanes descubren que lo que parecía un caso aislado era en realidad el comienzo de un rediseño completo de la artillería estadounidense. Y el cañón de 90 milímetros no era solo un número, era una advertencia. En los últimos meses de la guerra, los informes del frente revelaron un fenómeno preocupante. Los tanques alemanes fueron abandonados con daños mínimos, no por falta de piezas, sino por falta de fe. Panther con daños en la suspensión, Tiger II con fallos en la radio, Jack Panzer con motor sobrecalentado, máquinas que semanas antes habrían sido rescatadas bajo fuego intenso, ahora quedaron atrás sin resistencia. Había algo invisible contaminando la moral. Una idea, un número, el 90. Cañón de 90 milímetros. Incluso cuando no se veía, se sentía. Incluso cuando no estaba presente, era temido. Para muchos soldados alemanes, la silueta alargada de otro Sherman era suficiente para desencadenar el instinto de retirarse. Ya no había certeza sobre el enemigo, y sin certeza no hay doctrina. Psicológicamente, los Pershing comenzaron a ocupar un espacio donde solía residir el tigre, el del arma simbólica. La mera sospecha de su presencia bastaba para alterar decisiones tácticas, frenar ofensivas y provocar rendiciones masivas. En marzo de 1945, el quinto ejército Panzer perdió más de 30 tanques no en combate directo, sino abandonados en puntos de retirada donde no hubo contacto con las fuerzas estadounidenses. Al investigar los registros, el patrón es claro. En regiones donde se han difundido rumores sobre armas largas americanas, la tasa de evasión de la tripulación ha aumentado un 27%. Los informes de inteligencia aliados empezaron a notar este patrón con extrañeza. En ciertos sectores, las fuerzas alemanas abandonaron posiciones fortificadas, abandonando municiones y vehículos. Al ser interrogados, los prisioneros dieron respuestas que mezclaban datos y miedo. Tienen un tanque nuevo, vimos uno, pero ahora deben tener más. Nos dijeron que no enfrentáramos a los Sherman con un cañón más grande. Pensábamos que era una emboscada de tanques pesados. Estas líneas no provenían de soldados inexpertos, sino de oficiales con años de experiencia. En un episodio emblemático, cerca de Remagen, una patrulla estadounidense encontró un Tiger II intacto, con el motor en marcha, pero sin tripulación. La radio seguía emitiendo. Las herramientas yacían en el suelo, abandonadas apresuradamente. El informe posterior revela: no ha habido combates en la zona en las últimas 24 horas, sin disparos, sin avances significativos. La tripulación parece haber abandonado el vehículo por iniciativa propia. Al cruzar los registros de comunicaciones interceptadas, se descubrió la causa. Un observador alemán avanzado había informado de haber visto varios tanques pesados estadounidenses con torretas anchas. Eran Sherman estándar, tenuemente iluminados por la puesta de sol. La guerra moderna ya había demostrado que el miedo es un multiplicador de fuerza. Pero lo que Pershing demostró es que cuando este miedo nace de un arma que el enemigo no puede clasificar, se convierte en corrosión doctrinal. La lógica militar alemana, basada en números y superioridad técnica, no estaba preparada para luchar contra una idea, y menos aún contra un detalle. El Pershing finalmente no destruyó miles de tanques alemanes, pero destruyó la fe de que la tecnología nazi era insuperable. Este colapso psicológico ha tenido efectos visibles en los frentes. En abril, el número de tripulaciones alemanas rendidas con sus tanques aún operativos alcanzó el punto álgido de la guerra. Los oficiales se negaron a avanzar sin cobertura aérea. Las tropas se reposicionaron sin autorización, basándose únicamente en rumores. El mando central perdió la capacidad de coordinar contraataques blindados consistentes. Los Pershing habían ganado donde los aliados nunca habían podido, dentro de la mente del soldado alemán.
En una de las últimas conferencias de guerra registradas antes de la caída de Berlín, un coronel de las Waffen-SS dijo, según se informa, en voz baja, durante un informe, si hubieran lanzado esto un año antes, no habríamos tenido más infantería para protegerles. La frase no se refería a cañones. Ya era hora. En la siguiente parte, ese tiempo termina. Los estadounidenses avanzan con los Pershing por las carreteras abiertas de la derrotada Alemania. Pero lo que encuentran ya no son enemigos con valentía, son ruinas de una creencia destruida por un arma que, irónicamente, apenas necesitaba ser usada. A pesar del abrumador poder aéreo, la artillería incesante y el flujo constante de tropas, hubo un sector del esfuerzo bélico estadounidense que pasó desapercibido para el enemigo, el programa de desarrollo del M-26 Pershing, y esa invisibilidad no fue accidental. Fue construido, alimentado y protegido con precisión quirúrgica frente a una de las inteligencias militares más temidas del planeta, y fracasó por completo. El servicio de inteligencia del Tercer Reich, que operaba bajo la Abwehr y luego bajo el control de las SS, había sido entrenado para rastrear cada movimiento industrial de los aliados. Pudieron predecir la llegada del B-17, anticiparon el patrón de producción de los Sherman, calcularon el alcance de la artillería estadounidense basándose en las cargas navales, pero no vieron a Pershing, y lo más irónico, no lo buscaron. Documentos internos de inteligencia alemanes, capturados tras la guerra, revelan una creencia arraigada desde 1943. Estados Unidos había optado por una doctrina permanente de cantidad sobre calidad. Es decir, el mando alemán creía que los estadounidenses no intentarían crear tanques pesados ni plataformas especializadas. Solo multiplicarían a los Sherman a gran escala, confiando en la producción de reemplazos. Esta conclusión se basó en análisis técnicos e ideológicos. Al fin y al cabo, para los ingenieros de la Wehrmacht, un tanque ideal era una obra maestra. Para los americanos, una pieza de fábrica. Y ahí fue exactamente donde comenzó el error fatal. La Abwehr recibió información de espías en Inglaterra sobre el desarrollo de un nuevo tanque experimental, pero los informes fueron descartados como engaños o exageraciones. Un memorando firmado por un funcionario del SD decía, no es del interés estadounidense desarrollar un tanque pesado. No se alinea con su doctrina de la guerra industrial de rayos. La frase es reveladora. El razonamiento alemán no aceptó que Estados Unidos cambiara su estrategia, porque él mismo no podía. El programa Pershing fue tratado con absoluto secreto no solo entre los aliados, sino también dentro de la propia maquinaria bélica estadounidense. Inicialmente probado bajo el nombre T-26E3, el modelo no apareció en documentos logísticos comunes, figurando como un proyecto de ingeniería pesada. Las fábricas responsables utilizaban líneas paralelas para los componentes clave. Las torres se construyeron en instalaciones aisladas, lejos de los grandes complejos de Detroit. Lo más decisivo fue que la comunicación entre departamentos estaba fragmentada. No todos los que trabajaron en Pershing sabían que era Pershing. Los alemanes, por su parte, basaban gran parte de su inteligencia industrial en reconocimiento aéreo, intercepciones por radio y redes de espionaje dentro de fábricas. Pero la estructura estadounidense diluyó esta capacidad. La geografía de Estados Unidos, con centros de producción repartidos en 22 estados diferentes, hacía imposible que una sola fotografía de reconocimiento revelara la magnitud de lo que se estaba preparando. El fracaso alcanzó su punto álgido en diciembre de 1944. En un informe de inteligencia de la Luftwaffe, se le dice al mando que Estados Unidos continuará con los Sherman como modelo estándar hasta el final de la guerra. Un mes después, los primeros Pershing embarcaron hacia Amberes. Y lo más simbólico, los alemanes interceptaron las comunicaciones logísticas de la Operación Zebra, responsable de transportar el nuevo tanque, pero no descifraron su naturaleza. La operación se interpretó como el traslado de repuestos para vehículos medios. La última ironía está en los mapas de reconocimiento distribuidos a las divisiones Panzer en febrero de 1945. En todos los sectores, el modelo de referencia para los tanques aliados continuó siendo el M4A3 Sherman. No se menciona la M26. No hay suposición sobre su existencia. Mientras tanto, el propio Estados Unidos ya estaba probando variantes del Pershing, con blindaje adicional y una torreta recalibrada para munición HIT.
La guerra de la información se había ganado antes de que se disparara la primera bala. El error estratégico de la inteligencia alemana no fue solo técnico, era doctrinario. Creyendo que los estadounidenses nunca intentarían reconciliar la producción en masa con el avance tecnológico, Berlín firmó su ceguera con convicción, porque el Pershing era precisamente eso, el arma que juraron que el enemigo nunca se atrevería a crear. En la siguiente parte, veremos cómo esta convicción ciega arrastró al mando alemán a decisiones cada vez más desconectadas de la realidad, y cómo Alemania empezó a ceder tanques que, hasta semanas antes, juraba que ganarían la guerra. Detroit no explotó, no marchó, y no disparó ni un solo tiro, pero fue ella quien ganó. La ciudad que Henry Ford había hecho sinónimo del automóvil fue reconfigurada para provocar una guerra. Y no cualquier guerra, una guerra contra una máquina militar que creía tener un dominio absoluto de la ingeniería de combate. Mientras Berlín apostaba por el genio centralizado de sus ingenieros, Estados Unidos movilizó a miles de mentes, manos y máquinas. Un sistema, un ecosistema, un país entero funcionando como una línea de montaje coordinada. En el centro de este engranaje estaba el arsenal de Detroit, y no solo se refirió a los tanques, sino al final mismo de la guerra. Fisher Body, una filial de General Motors, ha recibido la misión de construir los cascos y torretas del nuevo proyecto secreto T-26C3. Cada parte se trataba con el mismo cuidado que un automóvil, pero con el objetivo opuesto: no agradar al consumidor, sino derrotar al enemigo. El secreto del éxito estadounidense no solo estaba en la producción, sino en la adaptación. Las líneas que antes fabricaban carrocerías de Cadillac se han adaptado para fundir acero de alta resistencia en torres giratorias. Las placas moldeadas con precisión milimétrica pasaban por procesos de tratamiento térmico que permitían el blindaje sin sacrificar la movilidad. Mientras Alemania pasaba semanas adaptando piezas únicas de Tigers hechas casi a mano, Detroit produjo series con tolerancias de ingeniería controladas por instrumentos industriales. La escala era monstruosa y silenciosa. Solo Fisher Body empleaba a más de 10.000 trabajadores de Pershing, muchos de los cuales ni siquiera conocían el nombre del tanque. Sabían que moldeaban acero, soldaban placas, montaban motores. Cada trabajador hizo su parte. Y todas las partes, juntas, formaban una amenaza que el enemigo nunca detectó. Lo que Alemania interpretó como fuerza bruta americana era en realidad un sistema de inteligencia aplicada a gran escala. El Detroit Arsenal, por su parte, era el corazón rítmico de la producción blindada. Fundada en 1940 y gestionada por Chrysler, se ha convertido en la mayor fábrica de tanques del mundo. Desde el inicio de la guerra hasta su punto álgido, entregó más de 22.000 tanques M4 Sherman y preparó discretamente la gama M26. Un detalle técnico llama la atención. Para mantener oculto el Pershing, los componentes más grandes se transportaban por rutas ferroviarias alternativas, utilizando nomenclaturas civiles en los manifiestos de mercancías. El tanque fue desmontado en secciones y reensamblado en puertos marítimos, camuflado como equipo pesado de ingeniería. Además, las piezas eran intercambiables con las del Sherman, no por casualidad, sino por diseño. Esto permitió mantener y reparar el Pershing con los mismos sistemas logísticos ya en funcionamiento. Una hazaña de ingeniería que los alemanes nunca pudieron replicar. Mientras que un Tiger II requería transporte especial, técnicos formados y piezas únicas, el Pershing podía equiparse con herramientas y suministros estándar en el campo. Era una máquina de guerra hecha para existir en la guerra, no para ser admirada en las salas de pruebas. Esta filosofía estaba ausente en el pensamiento alemán. Allí, el tanque era un símbolo. Aquí, era funcional. Y así, cuando Pershing finalmente hizo efecto, llegó sin hacer ruido, sin anuncio. No hay desfile. Simplemente apareció. Y eso fue lo que lo hizo aún más letal. Los alemanes estaban preparados para una guerra de héroes mecánicos. Lo que enfrentaban era una guerra de engranajes silenciosos. Durante los meses de enero a abril de 1945, Estados Unidos envió 310.000 toneladas de suministros por semana a Europa. Parte de esa masa era invisible: motores, torretas, munición, blindados, todo llegando a través de puertos ya dominados, en convoyes sistemáticos que parecían simples y rutinarios. Pero en esas toneladas había armamento que cambiaría el campo de batalla. No porque fuera mágico, sino porque era viable.
El ingeniero Charles Sorensen, responsable de la producción de Chrysler, diría años después: la diferencia es que fabricaban tanques como esculturas. Lo hicimos como relojes de pared. Puede que no sean bonitos, pero todos funcionaban. Y siempre había otro listo. Es esta lógica la que ganó la guerra. La capacidad de hacerlo funcionar, en volumen, en silencio y en el momento justo. Y ese momento ha llegado. Porque el equipo forjado entre líneas de producción, remaches y mapas logísticos estaba a punto de entrar en el campo de batalla en mayor número. En la siguiente parte, veremos cómo los estadounidenses se prepararon para la fase final, usando el miedo de Pershing como arma, y el propio tanque como multiplicador psicológico, en campos donde ni siquiera necesitaba estar para ganar. La primavera de 1945 trajo más que flores a la devastada tierra alemana. Trajo silencio. Un silencio que no era paz, sino ausencia de resistencia. Unidades enteras de la Wehrmacht se rindieron sin luchar, en regiones donde los aliados apenas tenían blindados posicionados. Los interrogatorios revelaron un patrón alarmante. Los soldados alemanes creían que el nuevo tanque americano estaba por todas partes, y no querían probarlo. Un prisionero capturado cerca de Kassel, donde ningún Pershing había servido jamás, afirmó con convicción: ya tienen docenas. Disparan antes incluso de que estemos en rango. No merece la pena morir por nada. La frase no describía una experiencia, describía un mito. Y este mito se hará realidad. En marzo, el 104 Cuerpo Panzer informó que patrullas avanzadas habían detectado tanques pesados estadounidenses al norte de Siegen. En base a esto, el mando redibujó sus posiciones defensivas y solicitó refuerzos. Días después, la inteligencia alemana confirmó: no había Pershing en la zona, solo Shermans con apoyo de artillería. Aún así, la maniobra alemana fue real. La retirada fue genuina y el colapso logístico resultante costó 2 divisiones. El miedo no venía de lo que veían los soldados, sino de lo que oían. Y los rumores eran constantes. Hay un tanque nuevo, es impenetrable. Su cañón atraviesa todo. No tiene sentido disparar. Incluso en unidades veteranas, la mención del Sherman de torreta ancha causaba vacilaciones. En ciertos momentos, los alemanes comenzaron a retirarse ante cualquier M4 con variaciones visuales, y esto paralizó sectores enteros. El 12º Ejército de UIU explotó deliberadamente este fenómeno, posicionando tanques estándar con siluetas alteradas cerca de zonas sensibles, solo para inducir el efecto psicológico. Trabajado. La distorsión de la realidad fue tan efectiva que documentos capturados a finales de abril muestran mapas alemanes con zonas marcadas como inseguras para blindados medios, basándose únicamente en rumores. Sin fotos aéreas, sin confirmación visual, solo miedo. Vale la pena pausar la narrativa para obtener una estadística que ayude a entender la fuerza del mito. Durante los últimos 4 meses de la guerra, Estados Unidos produjo 1.800 tanques medianos y 310 Pershings. En el mismo periodo, Alemania produjo solo 115 Tiger II, y aún así, fue el Pershing, en números limitados, el mayor cambio táctico en el comportamiento enemigo. Si esta comparación te impresiona, comenta: poder absoluto, porque no fue el volumen, sino el impacto psicológico lo que ganó. Este impacto se remonta a los registros de los interrogatorios aliados. Un documento de la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, enumera 36 casos de rendición de unidades que creían enfrentarse a tanques que ni siquiera estaban en el campo. En todos los relatos, el patrón era el mismo. Informes de cañones largos, sonidos desconocidos, siluetas diferentes, y nada de combate, solo abstinencia. El efecto se intensificó en regiones donde la Luftwaffe ya no operaba. Sin cobertura aérea, las unidades alemanas no podían confirmar visualmente el tipo de enemigo que tenía delante. La mera presencia de un vehículo blindado estadounidense a la vista bastó para que el rumor se difundiera. Es el nuevo tanque. Y cuando la duda sustituye a la identificación, el pánico sustituye al orden. Poco a poco, el Pershing se convirtió en algo más que un tanque. Se convirtió en un fantasma. El espectro de una guerra que Alemania ya no sabía cómo librar. Ya no había forma de adaptarse. Los manuales estaban desfasados. El entrenamiento era obsoleto y las radios, cuando funcionaban, solo eran órdenes repetidas desconectadas de la realidad. Al final, el gran logro de Pershing no fue destruir los tanques alemanes, era destruir la certeza.
el sistema de creencias técnicas que sustentaba la moral de la Wehrmacht, porque para muchos soldados alemanes, la peor amenaza era la que no podían ver con claridad, pero sabían que estaba ahí, o podría serlo. En la siguiente parte, este poder de la posibilidad se llevará a su punto máximo, porque América sabía que Pershing era más que metal, era un símbolo, y decidieron usarlo como una herramienta estratégica para acortar la guerra. En los primeros años de la guerra, cuando un tigre avanzaba, el mundo se detenía. Columnas enteras se dispersaron. Las tropas estaban desorganizadas. Incluso las radios aliadas cambiaron de tono al informar de su apariencia. Tanque pesado, blindaje grueso, 88 cañones, mantente a distancia. El tigre no era solo una máquina, era un mito sobre los raíles, y su tripulación, tratada como élite, disfrutaba de un aura casi mítica. Pero este misticismo empezó a desmoronarse no por la fuerza bruta, sino por el peso silencioso de la duda. En febrero de 1945, durante la Operación Granada, el 9º Ejército estadounidense rompió la línea Sigfrido con un avance que expuso los flancos de las unidades pesadas alemanas. El contraataque esperado de Tigers y Königstigers no se produjo. En cambio, los informes aliados confirmaron movimientos defensivos, vacilaciones y retiradas inexplicables. ¿Qué pasó? Tras bambalinas, algo había cambiado. Los tanques que antes marcaban el ritmo del campo, ahora observaban desde lejos, cautelosos, como si temieran una amenaza invisible. Hasta ese mes, han surgido múltiples casos documentados de tripulaciones de Tiger, abandonando sus posiciones sin enfrentamiento directo. En Wesel se encontró un Tiger II con el motor encendido, munición cargada y el operador de radio aún dentro, muerto por su propio disparo. El resto de la tripulación había desaparecido. El informe posterior señaló un pánico repentino tras la detección de vehículos con silueta larga y torreta ancha. No había ningún Pershing confirmado en ese aspecto, pero el efecto fue real. La fuerza simbólica del Tigre se desvaneció a medida que crecían los Pershing. Antes, los tanques pesados alemanes avanzaban con apoyo de infantería. Ahora lo necesitaban para avanzar. La confianza se evaporó. Un comandante de la 506A División Pesada escribió: «Nuestros hombres siguen dependiendo del acero, pero ya no confían en los mapas. Los mapas no decían dónde estaban los Pershing, ni cuántos había. Y esta ausencia de datos se ha vuelto más corrosiva que cualquier cañón». Las estadísticas de abril revelan un trágico cambio. El 34% de los Tigers perdidos ese mes fueron abandonados o saboteados por su propia tripulación, no destruidos en combate. 1 de cada 3 tanques pesados alemanes no cayó por fuerza enemiga, sino por pérdida de propósito. Era el colapso moral de una doctrina. Y lo más cruel, la ingeniería alemana, orgullosa de su complejidad, ahora jugaba en contra de los propios operadores. Un Tiger en el terreno requería logística, mantenimiento, combustible, repuestos. Y todo esto se estaba volviendo escaso. Los soldados lo sabían. Un poco de daño era el final. Un motor sobrecalentado podría significar la muerte. Y ante la posibilidad de enfrentarse a un cañón de 90 mm, capaz de perforar su blindaje a más de 1000 metros, muchos preferían no arriesgarse. El giro simbólico se consolidó en el momento en que los cazadores empezaron a temer su propio terreno. Cada carretera abierta, cada cruce, cada ruina urbana podía ocultar un enemigo que no podían identificar, pero cuya eficacia ya habían aprendido a respetar. En la siguiente parte pasaremos a las decisiones del alto mando alemán, y descubriremos cómo la élite militar del Reich intentó entender, demasiado tarde, lo que realmente habían construido los estadounidenses. Porque en ese momento ya no se trataba de tanques, era sobre un nuevo tipo de guerra, y Alemania no sabía cómo luchar en él. Cuando los primeros veteranos del Frente Oriental llegaron a Alemania Occidental, tenían en sus ojos la frialdad de quienes sobrevivieron a lo imposible. Se habían enfrentado a oleadas de T-34, resistido el invierno ruso, maniobrado entre pantanos, campos minados y flancos soviéticos en colapso. Se les consideraba los más duros, los más experimentados, los más letales. Para ellos, los tanques estadounidenses nunca fueron una amenaza, solo obstáculos en un campo donde dominaban con superioridad técnica. Pero todo eso cambió en cuestión de semanas. El nombre Pershing comenzó a circular por los pasillos de las divisiones desplazadas. Al principio, como una exageración, luego, como una duda, y finalmente, como terror. Hombres que habían destruido docenas de IS-2 con precisión y serenidad,
Ahora bloqueaban sus torretas ante el más mínimo rumor de un Sherman con un cañón largo. La confianza, antes absoluta, se convirtió en una pregunta corrosiva. Hicieron lo que juramos que no harían. En los informes de las 503A y 509A divisiones de tanques pesados, compuestas por veteranos del Frente Oriental, hay informes repetidos de vacilación en enfrentarse a las fuerzas estadounidenses, no por inferioridad numérica, sino por incertidumbre técnica. Fue la duda la que paralizó. En el Frente Oriental sabían exactamente a qué se enfrentaban. El T-34 tenía sus limitaciones. El IS-2 era temido pero conocido. El campo de batalla, incluso brutal, obedecía reglas que los veteranos dominaban. Pero ahora, ante el nuevo escenario, ni siquiera los manuales de identificación funcionaban. Las tripulaciones se enfrentaban a un enemigo que no podían clasificar. Era como si cada callejón, cada puente, cada ruina pudiera ocultar un tanque con poder destructivo superior y sin previo aviso. Este impacto psicológico tuvo efectos inmediatos. Entre marzo y abril, las rendiciones de unidades blindadas aumentaron un 40% entre los batallones transferidos desde el este. Análisis posteriores revelaron que la mayoría de estas rendiciones no ocurrieron tras intensos combates, sino frente a avances aliados con apoyo blindado indefinido. Los veteranos del este no estaban perdiendo por el balón, estaban perdiendo por el símbolo, por la sensación de que su experiencia previa ya no les servía. Una de las entrevistas más reveladoras es la de un comandante de King Tiger capturado cerca de Paderborn. Pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Me enfrenté a Stalin, Zhukov, lluvias de artillería, ataques nocturnos. Pero nunca he visto un ejército que gane con dudas. No enseñaste tus tanques. Nos hiciste imaginarlos. Este discurso refleja la esencia de la recuperación. Lo que Estados Unidos creó con el Pershing no fue solo un tanque nuevo. Era un nuevo tipo de guerra blindada. Una guerra en la que el dominio venía de la incertidumbre, el desequilibrio informativo y la silenciosa fuerza logística. El impacto no fue en la primera línea. Estaba dentro de la mente de los soldados que por primera vez ya no estaban seguros de ganar. El colapso que había comenzado en las fábricas de Detroit ahora explotaba en los cuarteles de élite del Tercer Reich, porque el arma real no era el cañón de 90 milímetros. Era la capacidad de darle la vuelta a la situación sin previo aviso. En la siguiente parte, veremos cómo Estados Unidos, conscientes de este efecto, decidió deliberadamente aumentar el uso simbólico de Pershing como multiplicador táctico y psicológico, creando, sobre el terreno, un mito diseñado para matar sin disparar. Los tanques cuentan historias incluso cuando están en silencio. Cuando las fuerzas alemanas lograron capturar algunos M-26 Pershing, destruidos o abandonados, esperaban encontrar fuerza bruta disfrazada de innovación. Pero lo que encontraron fue más inquietante. La inteligencia se acumulaba en cada detalle. Los ingenieros alemanes, acostumbrados a la obsesión técnica de sus propios diseños, se sorprendieron al examinar el interior de los Pershing. El blindaje frontal era inclinado, como en el T-34, pero más grueso y con mejor distribución de impactos. El cañón de 90 milímetros tenía un sistema de estabilización que permitía disparos en movimiento con más precisión de la que cualquier Tiger podría soñar. Y la torre, fundido en una sola pieza, eliminando puntos de fallo y acelerando la producción. Los ojos alemanes se encontraron con lo inesperado. Dentro del casco había espacio, ergonomía, iluminación interior, un sistema de ventilación que reducía la acumulación de gases tras los disparos, radios con canales directos a infantería, permitiendo coordinación táctica sin exposición. El sistema de munición húmeda, una innovación estadounidense, envolvía los proyectiles en compartimentos con un líquido ignífugo, reduciendo drásticamente las explosiones secundarias en caso de una perforación. Para alguien que había luchado en Tigers, donde cualquier penetración era una sentencia de muerte por incineración, parecía casi humano. El mayor impacto no vino del arma, sino de la lógica. El Pershing no era un tanque creado para ganar concursos técnicos, era una herramienta diseñada para sobrevivir a la guerra y recuperar a tus hombres. Un ingeniero alemán escribió, tras inspeccionar un casco capturado, estas máquinas fueron diseñadas para proteger al soldado, no para glorificar el proyecto. Esa era la diferencia. Alemania creó tanques para celebrar al ingeniero, Estados Unidos para salvar al operador. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos.
Los aliados desde 1942 habían estado señalando en esa dirección, pero la doctrina alemana, ceñida a la visión aristocrática de la guerra mecánica, insistía en los tanques como instrumentos de prestigio. El resultado: máquinas magníficas y muertes evitables. Si disfrutas desentrañando estos detalles olvidados de la historia y viendo el valor moral detrás de cada tornillo, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir aportando contenido serio, técnico y humano sobre las guerras que marcaron el siglo. Al final de la guerra, decenas de Pershing habían sido examinados quirúrgicamente por los alemanes supervivientes. Lo que encontraron no fue un monstruo, era una filosofía. La idea de que la guerra también podía ganarse con cuidado, con previsibilidad, con respeto por la vida de quienes conducían, cargaban o disparaban. Y finalmente, vivió. En la siguiente parte, descubriremos el destino final de estos tanques, no en los campos, sino en los recuerdos, porque para quienes lucharon contra ellos, los Pershing no eran solo un enemigo, eran el presagio del fin de una era, y para quienes los pilotaban, era la prueba de que incluso la guerra tiene espacio para la humanidad. En la recta final de la guerra, algo sin precedentes comenzó a surgir entre los informes de campo. Tanques alemanes rindiéndose antes de cualquier enfrentamiento. No masacrados, no rodeados, no dañados, solo parar, con torres mirando hacia atrás, escotillas abiertas, banderas blancas improvisadas con toallas de cocina. Lo que sorprendió a los comandantes aliados no fue el acto de rendición, sino su orden. En más de una ocasión, las tripulaciones blindadas se presentaron primero, ante la infantería, ante los oficiales. En Gummersbach, en marzo de 1945, 3 Panzer IV avanzaron lentamente hacia las líneas americanas con las escotillas ya abiertas. Sus tripulantes estaban de pie, desarmados, con las manos en alto. Cuando se les preguntó, solo dijeron: «No tenemos ninguna posibilidad contra el nuevo tanque». Ni siquiera sabían su nombre, pero la idea era suficiente. El miedo ya no es táctico y se ha convertido en un reflejo. En el frente occidental, la mera posibilidad de enfrentarse a un Pershing redefinió la lógica del combate. Ya no había un espíritu ofensivo, ya no había más plan. Las tripulaciones empezaron a operar bajo el principio de precaución absoluta. Si hay posibilidad de que sea un M26, no se ataca. Si existe un rumor sobre un cañón de 90 milímetros, no se resiste. La guerra había perdido su dinámica tradicional, y el colapso era interno. Un oficial de la Segunda División Panzer escribió en los últimos días de abril: «Nuestros tanques están operativos. Nuestro entrenamiento es sólido, pero el miedo les precede. Ya se rinden ante la idea». La Wehrmacht, antes sinónimo de disciplina del acero, ahora se enfrentaba a otro tipo de deserción, no por huida, sino por anticipación. No era cobardía, fue la realización de que luchar no cambiaría el resultado. Entre los documentos reunidos tras la rendición de Alemania, destaca un dossier preparado por el Oberkommando der Wehrmacht sobre los factores de desintegración moral de las tropas. Uno de los temas es sencillo: nuevo tipo de vehículos blindados estadounidenses. Impacto psicológico desproporcionado a la presencia real. Esto significa que los Pershing, incluso en números limitados, reescribieron la percepción de la fuerza. No tenía que ganar todos los duelos. Solo necesitaba ser suficiente para convencer al enemigo de no luchar. La victoria, en este caso, no se produjo en el campo. Ocurrió en el gesto, en la apertura de la escotilla, en levantar las manos, en la renuncia voluntaria a seguir. Cuando una tripulación de Tiger decide rendirse antes del primer disparo, no es el tanque el que ha sido derrotado, es la doctrina, es la creencia, es el sistema. En la siguiente parte, entraremos en las palabras de los propios soldados alemanes capturados, sus confesiones, sus miedos y sus recuerdos. Porque a veces la guerra termina con un disparo, pero aquí terminó en silencio. El silencio de quienes, por fin, comprendieron que habían perdido mucho antes de disparar. Mientras los tanques alemanes quemaban combustible y esperanzas en el barro del frente occidental, en Detroit la guerra se ganó con silencio, precisión y ritmo industrial. Alemania produjo, durante 6 años, unas 1.350 unidades del Tiger Primo y 489 del Tiger II, un total de algo más de 1.800 ejemplares de sus máquinas más temidas. Cada Tiger tardaba, de media, 14 días laborables en ser ensamblado,
involucraba decenas de proveedores y se entregaba con el estatus de una pieza rara, casi hecha a mano. El orgullo de la ingeniería alemana también era su peso. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, que solo comenzó a producir el M26 Pershing a gran escala en los últimos meses de la guerra, alcanzó las 2.212 unidades entregadas en octubre de 1945. Esto significa que, en menos de un año, fabricaron más tanques pesados que la Alemania nazi en 6. Fisher Body, una división de General Motors, operaba en turnos continuos. Cada línea de montaje era un espectáculo de eficiencia. Un casco fue fundido mientras el motor de otro ya estaba siendo probado. La torreta de un tercero se deslizó hacia el muelle. La producción era un número coreografiado, donde cada tornillo tenía un tiempo, lugar y objetivo. El contraste era brutal. En Alemania, la falta de piezas hizo que los tanques esperaran semanas por los componentes. En América, el exceso de piezas creó reservas para guerras que ni siquiera habían comenzado. La lógica industrial estadounidense no era fabricar el mejor tanque del mundo. Era para hacer que el tanque fuera lo suficientemente bueno, y en cantidad suficiente para que el enemigo nunca pudiera dormir en paz. Y aquí radica la ironía fatal. En abril de 1945, la mayoría de las unidades alemanas aún creían que solo se enfrentaban a Shermans. Los propios informes de campo llamaron a los Pershing Sherman modificados. El nombre real, el calibre real, la capacidad real, solo serían conocidos en detalle por oficiales alemanes capturados, y aún así, ya no serían útiles, porque en ese momento ya era demasiado tarde. Habían perdido contra un arma que apenas conocían. El comandante del 654 Batallón Antitanque escribió en su interrogatorio: «Sabíamos que los estadounidenses iban a hacer algo, pero pensamos que llegaría demasiado tarde. No sabíamos que ya estaba entre nosotros». Esta frase resume el resultado de la doctrina alemana. Una guerra ganada antes incluso de ser comprendida. Mientras los ingenieros de Berlín se esforzaban por ensamblar los últimos Tiger II a partir de placas recicladas y soldadores inexpertos, el Detroit giraba a máxima potencia. En una sola semana de febrero, la producción estadounidense superó la producción mensual total alemana de tanques pesados. Lo que el Reich tardó 30 días en lograr, Estados Unidos lo superó antes de que terminara el día. En la siguiente parte, hablaremos de las voces que quedaron, los relatos de los soldados alemanes que sobrevivieron al final. No conocían el nombre del enemigo, pero sabían con certeza que la guerra que perdieron no fue contra un ejército, fue contra todo un sistema. Y este sistema usaba el acero de forma más inteligente de lo que podían manejar. Las Waffen-SS fueron concebidas como la élite absoluta de la maquinaria bélica nazi. No solo soldados, sino símbolos. Su doctrina combinaba técnica, ideología y misticismo. Hombres moldeados para creer que ganaban porque eran superiores. No solo en armamento, sino en raza, en fe, en espíritu. La propaganda los retrataba como héroes blindados, valientes e invencibles. Durante años esta creencia ha sostenido ofensivas incluso en desventaja. Pero al final de la guerra empezó a desmoronarse, no con explosiones, sino con silencio. Cuando los tanques estadounidenses comenzaron a resistir el primer disparo, cuando cruzaban campos minados sin detenerse, cuando lucharon con tanta fuerza que partieron a un tigre por la mitad, los informes desde el campo, previamente inflados por el heroísmo, comenzaron a registrar expresiones sin precedentes: desorientación táctica, vacilación en enfrentarse y, finalmente, rendición anticipada. Lo que se rompió no fue solo la confianza en el acero, era fe en la propia ideología, porque el enemigo que se imponía, con cascos fundidos, radios en cada escuadrón y blindados diseñados para salvar vidas, no era la caricatura soviética que los nazis habían usado durante años. Era la encarnación de todo lo que la propaganda alemana enseñaba a despreciar: democracia industrial, fuerza colectiva, ingeniería para todos. Los Pershing no solo destruyeron tanques, él desmentía una visión del mundo. Cuando se interrogó a oficiales capturados de las Waffen-SS, muchos evitaron hablar directamente de los Pershing. Preferían llamarlo el nuevo modelo Sherman, o versión pesada americana. Pero uno de ellos, el comandante de un batallón de Panzer Grenadiers, que se enfrentó a un M26 y sobrevivió, fue más directo. No sabíamos que Estados Unidos estaba construyendo esto. Pensábamos que solo sabían construir en masa. Nos equivocamos. Lo que no dijo, pero se insinuó,
es que esta realización golpeó a sus tropas como un golpe moral, porque si América, libre, plural y técnicamente subestimada, podía producir algo tan letal y tan eficiente, entonces todo el castillo ideológico del Reich era solo humo. En los campos del Rin, el cañón de 90 milímetros no solo disparaba proyectiles, disparó verdades. Verdades que atravesaban el escudo de mentiras con la misma fuerza con la que atravesaban el costado de un tigre. Y si los dioses del acero podían ser vencidos por una república que valoraba más a los trabajadores e ingenieros que a los eslóganes y la pureza, entonces el imperio que los produjo ya estaba condenado. En la siguiente y última parte, el impacto se amplifica, porque los tanques han vuelto a casa, pero las ideas que destruyeron nunca se reconstruyeron, y el sonido de ese silencio sigue resonando. Cuando el humo se disipó y las escotillas quedaron selladas para siempre, lo que quedaba en los campos de Europa no eran solo los restos de acero retorcido, sino la prueba definitiva de que la guerra ya estaba perdida antes del último disparo. El M-26 Pershing no ganó por números. Tampoco era indestructible. Ganó porque llegó lo suficientemente tarde como para parecer improbable, y lo bastante pronto para romper el último muro alemán. La fe inquebrantable de que la superioridad técnica alemana nunca sería desafiada. Cuando los Tigers se encontraron por primera vez con el resplandor frío del cañón estadounidense de 90 milímetros, lo que cayó no fue solo un tanque, era un mito, y con ella, doctrinas, símbolos, certezas colapsaron. La victoria, en este caso, no se midió en territorio, sino en decepción. El Pershing vio combates en algunas ocasiones, pero fue suficiente para presentarse y desmantelar, pieza a pieza, lo que la propaganda nazi tardó años en construir. No tenía que gritar, era suficiente para existir, y su silencio lo decía todo. La lección, hoy, sigue viva, porque la guerra no se gana solo con valentía o estrategia. Se gana con suministro, con estandarización, con ingeniería diseñada no para impresionar, sino para durar. La doctrina alemana creía que la excelencia prevalecía sobre la escala, pero la historia ha demostrado lo contrario. Quien controla la logística, moldea la guerra. La cantidad, cuando se hace de forma inteligente, se convierte en calidad, y el Pershing era el punto perfecto de intersección entre estas dos fuerzas. El general Heinz Guderian, padre de la Blitzkrieg, confesaría más tarde en sus memorias: no fuimos derrotados por los tanques, fuimos derrotados por una cinta transportadora de producción, una frase seca y directa, pero que lleva el peso de toda una guerra librada con demora, sorpresa e ignorancia. Si valoras la investigación histórica con profundidad, precisión y respeto, apoya este trabajo. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir revelando los detalles olvidados de la historia. Y en los comentarios, di, ¿qué datos te sorprendieron más en este camino? ¿El volumen de producción? ¿El impacto psicológico? ¿O en cómo la duda se ha convertido en un arma? Activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador que vamos a revelar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.